Queridos amigos, testigos de Jehová y público general, un saludo muy afectuoso de mi parte nuevamente. Soy el licenciado Franco Olchese, alias Lavasori. Este video que yo hago, o estos videos que estoy colgando en Facebook y también en YouTube, es dirigido a los testigos de Jehová. Muchos que me ven, que no son testigos de Jehová, no entienden lo que yo estoy hablando, obviamente, porque no conocen las creencias de los testigos de Jehová, y cuando yo uso términos como el cuerpo gobernante o claustro discreto, dirán, ¿qué será eso que está hablando este señor? Claustro discreto, cuerpo gobernante. Entonces, por si acaso, esto está dirigido para los testigos de Jehová nada más, y aquellos que conocen a los testigos y conocen los términos que estoy usando y que están estudiando con ellos. Mis videos tienen como propósito hacerlos meditar ustedes, videos de Jehová, que piensen con la cabeza también y vean si lo que ustedes reciben como enseñanza doctrinal tiene razonamiento lógico, si no está reñido con el sentido común. Y para mí es un gusto, lo he hecho durante más de casi 20 años que vengo con esta actividad de activismo, denunciando a la sociedad Watchtower de los Testigos de Jehová como una religión falsa. Y soy reconocido mundialmente como el pionero de los activistas en toda Latinoamérica, en Estados Unidos, los que hablan español, Centroamérica, inclusive todos los de España. Han ponderado siempre mis videos y siempre he recibido felicitaciones que me han incentivado a seguir adelante con esta misión. Bueno, ya soy un hombre que bordeo los 76 años de edad, ya es una edad respetable. Estoy viviendo mi otoño de mi vida, el otoño de mi vida. Estoy ya en la parte final de la edad de adulto mayor. Me quedarán 15 años de vida si Dios me da ese gusto de vivir 15 años más. A buena hora. Sería un privilegio porque no todos llegan, inclusive a mi edad. Muchos compañeros míos de la universidad han fallecido, que estuvieron conmigo, inclusive compañeros de colegio, que han muerto antes de llegar a los 70 años. Y tristemente también a parientes, primos míos que han fallecido a temprana edad. Vamos a retomar seriamente el tema que quiero tratar con ustedes, amigos de Jehová. Mi propósito es hacerlos pensar, que no solamente se puede aceptar lo que te dice otra persona porque te lo dice, y esa enseñanza que te da como doctrina religiosa, como la verdad, como alimento de Jesucristo en su debido tiempo, no puede ser de Jesús porque no tiene sentido, es algo ridículo, y esa es mi función. Dirigirme a ustedes, testigos de Jehová, para que mediten y piensen si tiene sentido. Bueno, esta vez quiero tocar el tema de del cuerpo gobernante o el esclavo fiel discreto, que tanto menciona la Watchtower, que es lo que más ellos quieren, es el texto de Mateo 24, 45 al 47. Eso es su texto fabuloso, favorito, que ellos dicen que quieren mucho, porque tiene que ver con ellos, con la selección del esclavo. Quiero recordarles que la sociedad Watchtower en un principio dijo que el esclavo se inició el año 33 de la era cristiana, en el primer siglo, cuando el Espíritu Santo cayó sobre los discípulos de Jesús, y que estos discípulos de Jesús fueron el esclavo fiel y discreto que estaban encargados por Jesús para dar alimento espiritual que les había enseñado Jesús a sus 12 apóstoles y a sus discípulos también, a los que estaban escuchando también, para que se encargaran de anunciar las buenas nuevas al mundo después que él partiera al cielo y se fuera, que fueran ellos los encargados de alimentar a la humanidad. Y que ese esclavo se originó en el año 33 de la era cristiana del primer siglo, y que ese esclavo
fue corriendo de generación en generación hasta nuestros días. Veamos esta tarea que he puesto a continuación, que así lo dice. Queridos amigos, aquí vemos la atalaya del 15 de mayo de 1995, capítulo 16, párrafo 5, que se lee como sigue. A este respecto, el libro El reino de mil años de Dios se ha acercado, comentó. En cuanto a precisamente cómo existió y sirvió la clase del esclavo fiel y discreto a través de los siglos, después de la muerte de los apóstoles del amo Jesucristo, no tenemos un cuadro histórico claro de ello. Aparentemente una generación de la clase del esclavo alimentó a la siguiente generación sucesiva de esta, según de Timoteo 2:2. Bueno, como hemos visto, la UASTA reconoce que el esclavo se originó el año 33, que Jesús cogió a sus discípulos para esa función de dar el alimento espiritual a su debido tiempo, y que ellos eran el esclavo fiel discreto, indicado en la parábola de Mateo 24, 45 al 47. Pero que no tienen una idea clara cómo una generación de esclavos pudo alimentar las siguientes generaciones de esclavos. Esa doctrina tuvo que después descartarse porque el esclavo no alimenta a otro esclavo. Se supone que el esclavo alimenta a los domésticos de la casa de la fe. Y no es posible que alimente a otros de su misma clase, porque ellos no son domésticos. Y después tuvieron que cambiar la enseñanza y decir que que la acción del esclavo se inició recién en el siglo XX, específicamente en 1919, según la atalaya del 15 de julio de 2013, cuando se habla ahora quién es el esclavo fiel y discreto. Bueno, vamos a tocar este asunto. La Watchtower aceptaba que había una sucesión de generación en generación de ese esclavo del primer siglo hasta nuestros días, conforme enseñaba originalmente. Apoyaba esa idea que había una sucesión de esclavos que corrían de la época de Jesús, cuando escogió supuestamente a su esclavo fiel y discreto en el año 33 de la era cristiana. Sin embargo, en atalayas anteriores de la del 15 de julio de 2013, nos hizo el cambio, diciendo que fue en 1919 la selección del esclavo fiel y discreto de Mateo 24, 45 al 47. En una atalaya que voy a mostrar a continuación, la Watchtower dijo lo siguiente. Veamos pues. En la atalaya que vemos aquí del 1 de septiembre de 2003, queridos amigos, en la página 6 la sociedad Watchtower dijo lo siguiente. Entre los argumentos que emplean los líderes católicos para afirmar que el catolicismo es la única iglesia verdadera, figura el de que los obispos ordenados por una sucesión que se remonta a los mismos orígenes conservan la semilla apostólica. Pero, en realidad, aseverar que mantienen la sucesión apostólica carece de base histórica y bíblica. No existe prueba convincente alguna de que el Espíritu de Dios dirigiese jamás el sistema eclesiástico que surgió tras la muerte de los apóstoles de Jesús. Romanos 6:9 y Gálatas 5:19-21. Bueno, como hemos visto, la sociedad Watchtower criticó a la Iglesia Católica, que se había arrogado la sucesión de ese esclavo, que eran pues el Papa de Roma, que era el pastor oficial de la Iglesia Católica, que se inició con el apóstol Pedro, y que supuestamente le había dado esa función de pastorear a sus ovejitas. Y la Iglesia Católica tiene ese sistema también con su Papa actual,
que según la enseñanza de la Iglesia Católica viene corriendo de generación en generación desde el siglo I, cuando nombró a sus discípulos, en especial a Pedro, para que tuviera esa labor de pastorear y alimentar y guiar a su rebaño. Le dio esa función de pastor principal, es decir, de alimentar a las ovejas. La UASA criticó eso, diciendo que no había fundamento bíblico de que Jesús hubiera nombrado a un papa y que ese papa iba a ir corriendo de generación en generación como el pastor, como el prototipo del señor, perdón, como el prototipo del papa de Roma original, el primero que fue Pedro, y que ese Pedro tuvo una continuación sucesiva durante generación en generación hasta nuestros días, y que el papa de ahora es lo que hacía la misma función que supuestamente tenía el apóstol Pedro, el primer papa de Roma, de la Iglesia Católica. Y la UASTA criticó eso, que es ridículo decir que ellos se atribuyan que son la sucesión, la Iglesia Católica son la sucesión de la Iglesia original del primer siglo, y que la Biblia mencionara que iba a haber una sucesión de papas, de pastores, de alguien que iba a gobernar a la grey. No, esto tiene base bíblica. Y ahí lo hemos visto. Criticó a la Iglesia Católica. Habiendo criticado a la Iglesia Católica y diciendo que no tiene base, que pudiera ocurrir una sucesión de papas, el papa representa al cuerpo gobernante, él solo es el que tiene la última autoridad, ¿no? Es el gobernante de la Iglesia Católica. Y que eso ha ido ocurriendo de generación en generación. Pero cuando se trataba de los testigos de Jehová, sí, el esclavo se originó en el primer siglo y viene corriendo de generación en generación estos 2 días, y el esclavo sigue subsistiendo hasta ahora, ¿no? Quería solamente meditar con ustedes, pues, que cuando la UASA se trata de la Iglesia Católica, no, lo que enseñan no tiene sustento bíblico. Ese mismo sustento bíblico, que no tiene esa enseñanza de la Iglesia Católica, tampoco la tiene los testigos de Jehová. La Iglesia Católica no puede decir que los discípulos de Jesús, los apóstoles, que eran los primeros esclavos, el primer esclavo fiel y discreto que ha ido corriendo de generación en generación hasta los días, tampoco tiene sustento bíblico, porque no hay nada que ver una sucesión de esclavos. No hay, pues. Porque obviamente los testigos ahora dicen que no, pues no fue en el primer siglo que cogió su esclavo, porque no puede explicar cómo ocurrió eso de generación en generación, que una generación de esclavos alimentó la siguiente generación de esclavos. No tiene sentido. El esclavo alimenta a los domésticos, no a otra generación de esclavos. No tiene sentido y pies y cabeza. Y tuvieron que decir, pues, no es así. No tiene verdad, pero no tiene sentido, porque no tenemos una explicación lógica. Claro, porque no hay ninguna explicación en la Biblia de eso. Y tuvieron que derogar esa enseñanza. Y a ese simple hecho te demostraba que todo lo que habían publicado antes, diciendo que el esclavo se inició en el siglo I, no eran alimentos de Jesucristo, pues, que eran su propio punto de vista, y dieron una explicación estúpida, diciendo que aparentemente que no tienen una idea clara cómo ocurrió ese esclavo hasta estos días, no tienen idea clara. Y decía, aparentemente, como hemos visto, una generación de esclavos alimentó a la siguiente generación del esclavo. Como eso no tenía sentido, porque no había prueba bíblica de eso, porque no hay prueba bíblica de eso, pues, no hay nada escrito de eso, que dijera que iba a haber una sucesión de esclavos a través de los siglos. La UASAR tuvo que reconocer que eso no era, que era un punto de vista de ellos y que estaba equivocado, pues, totalmente tirado a los cabellos. Y ahí ese solo hecho ya mostraba, pues, que este esclavo no recibía nada por revelación divina, que sus alimentos y sus doctrinas que enseñaban eran sus propias ideas, elucubraciones mentales, sus propias especulaciones de lo que aparentemente querían ellos que enseñaran las Escrituras. Entonces yo me dije, bueno, si son alimentos de Jesucristo, ¿por qué publicaron una estupidez?
y después tuvieron que reconocer que no tenía sentido. Como Jesús les da alimentos que no tienen sentido, los alimentos tipo para que publiquen esa mentira diciendo que ese esclavo se originó en el primer siglo, en el año 33, y que venía corriendo en generación, y publiquen eso, para que luego digan, no tiene sentido. Eso ya con sí sola indicaba pues, que ellos no tienen nada de Jesucristo. A pesar que en la tragedia del 15 de febrero de 2017 por fin reconocen pues que son su propio punto de vista, que lo que ellos publican, que no tienen nada que ver con Dios y Jesucristo, que no reciben nada de Jesús por revelación divina, ni por ángeles, ni por nada, que son solamente sus propias elucubraciones, sus propias especulaciones y creencias de lo que ellos piensan que enseñan las Escrituras. Entonces, en base a eso, que descartan que puede haber ha habido una sucesión de esclavos desde el año 33, porque tampoco lo puede tener la Iglesia Católica, porque es antibíblica, como dicen ellos, que lo que sea en la Iglesia Católica existe una sucesión de papas, la sucesión apostólica desde el primer siglo. No tiene sentido, porque no hay nada en la Biblia de eso, que ya existiera una sucesión de papas, ¿no? Pero tampoco lo tiene en ese sentido decir que en el año 33 se originó un papa que se llamaba el cuerpo gobernante, que iba a dar el elemento espiritual de generación en generación. No, tampoco hay ningún texto bíblico que diga eso, ¿no? Entonces la Guastara tuvo que inventar la idea que empezó el año 19 la excepción del esclavo. Una enseñanza totalmente absurda que se nos ocurrió. Vamos a cambiar de idea. Bueno, en base a eso, yo me hice una pregunta, queridos amigos. Piensen lo que les voy a decir ahora, que es lo más importante. Y atendiendo como base lo que les acabo de decir. La Watchtower sigue ahora, desde el año 19, cuando supuestamente se originó el esclavo fiel y discreto de Mateo 24, 45 al 47, que es un texto muy querido por el cuerpo gobernante porque atañe a ellos. Se supone que la parábola de Jesús cuando dice en Mateo 24, 42, 45 al 47, que Jesús cuando iba a volver, iba a impresionar a su esclavo, que lo que habían hecho tiene que ver con la parábola de los talentos, que fue Jesús ese hombre noble que viajó a un país lejano y que les encomendó a ellos una tarea. Y cuando Jesús volviera les iba a tomar cuentas, como en la parábola de los talentos, de cuánto había producido cada uno y de acuerdo a ello lo iba a declarar fiel y discreto o esclavo malo. La Guastara enseñó que el año de 1919, el año 1914, Jesús volvió, se sentó sobre el glorioso trono, comenzó a reinar y 3 años y medio después, en 1918, hizo cumplimiento de esa parábola. Iba a tomarles cuenta, pues, a sus esclavos de lo que ellos habían hecho. Como repito, tiene que ver con las palabras, los talentos. Y a tomarles cuentas quién era esclavo bueno y quién era esclavo malo. Aparentemente, en 1919 Jesús tuvo piedad con ese esclavo. En el año 1918 Jesús hace después de haber regresado en 1914, en forma invisible y haberse sentado en su glorioso trono de gloria. 3 años y medio después, en 1918, escoge a su esclavo y lo nombra como tal en 1918 y en 1919 le encomendó todos sus bienes en la tierra, tal como se enseñaba antes. Pero ahora nos dijeron que la inspección ya no fue en 1918, sino en 1919, ese fue otro cambio. ¿Por qué cambiaron la fecha? Porque en 1918 el resto ungido estaba formando parte de la organización de Satanás. Habían estado pecados los ungidos, estudiantes de la Biblia, estaban en pecado porque se involucraron en la guerra, en la Primera Guerra Mundial, la apoyaron, dejaron la libertad que pudieran comprar los bonos de guerra para financiar la guerra, imagínense. Inclusive les dio libertad a los estudiantes de la Biblia que si querían ir a la guerra, que se pusieran el uniforme mientras no cargaran un fusil, podían ir en los servicios colaterales como en la enfermería, transportando las armas en
en los camiones, qué sé yo, las balas, pero no ellos disparar ni matar a nadie. Entonces, estuvieron en el servicio secundario, ayudando en el campo de batalla a suministrar alimentos, medicinas, llevar a los enfermos, a los heridos de guerra, en fin, ¿no? Y fueron a la guerra, y hicieron el uniforme militar, y la UASTA le apoyó eso. Entonces, al igual que otras religiones falsas de la cristiandad, entonces la UASTA estuvo hasta 1919 formando parte de ese grupo de religiones que apoyaban la guerra. La Watchtower pidió también en la revista Atalaya del 30 de mayo de 1918 que se orara a Dios para que Estados Unidos le ganara la guerra a Alemania, para que tuviera la victoria militar de ganar la guerra, para garantizar las libertades religiosas en Europa y proteger también sus bienes que tenía invertidos allá. Para ello era necesario que Estados Unidos ganara la guerra, para garantizar las libertades religiosas en Europa y garantizar también que no se vayan a expropiar sus bienes. Entonces, Rutherford en un principio estuvo opuesto a la guerra y rompió su neutralidad al publicar un libro que se llama El Misterio Terminado, lo publicó en 1917, un año antes de 1918, publicó ese libro donde él criticó al gobierno americano por una guerra que no tenía sentido para él, que los soldados americanos iban a morir por gusto y que la palabra patriotismo no tiene, ahí se dice en ese libro, que la palabra patriotismo no se menciona en la Biblia, porque el gobierno americano, para incentivar a que los soldados fueran a la guerra, les decía que hay que ser patriotas, tenemos que entrar a la guerra porque somos patriotas, y comenzó a desalentar esa guerra y a criticarla en ese libro Misterio Terminado, diciendo pues que la palabra patriotismo no existe en la Biblia, que no era que iban a morir en una carnicería, en una guerra de desgaste, que los iban a regresar en cajones de ataúd. Entonces eso desmoralizaba al ejército y a la gente que leía ese libro, y el gobierno americano, en ese momento estaba el presidente Wilson, el FBI arrestó a Rutherford y a los directores y los acusó de sedición y traición por 6 páginas que se publicó en el libro Misterio Terminado de 1917, donde Rutherford atacaba al gobierno americano por meterse en la Primera Guerra Mundial. Entonces, fueron llevados a prisión, pero el hecho de haber criticado en ese libro la guerra, la UASTA rompió su neutralidad cristiana, porque la neutralidad cristiana significa que tú no vas a comentar ni a favor ni en contra, solamente te mantienes neutral y no criticas nada y te abstienes de dar tu opinión en pro ni en contra. Pero el hecho de haber opinado y haberse involucrado en asuntos que no debe involucrarse, rompió su neutralidad cristiana. Tenía que ser neutral. ¿Neutral significa qué? No opino ni a favor ni en contra. Si bien tenía razón Rutherford de que no tenía sentido una guerra, ninguna guerra tiene sentido en realidad, porque lo único que significa es muerte y sangre. Pero la neutralidad cristiana es no te puedes meter, ni criticar, ni apoyar, las dos cosas. Pero la Watchtower en un inicio criticó y eso los llevó a prisión. Ya en prisión en 1918, ya Rutherford, asustado, que le condenaron a 20 años en prisión aérea a sus directores, comenzó a apoyar la guerra a favor. Y en 1918 ordenó que se publicara la Atalaya de mayo de 1918 para que se orara, para que Estados Unidos ganara la guerra. Y que era necesario que fueran a la guerra, apoyando que compren los bonos de guerra, porque era necesario garantizar las libertades religiosas en Europa, y la Watchtower tenía bienes materiales en Alemania y otros países involucrados en la guerra, y estaba pensando también en su platita, no decir que después nos confisquen todo. Entonces, el resto ungido estuvo formando parte de la organización de Satanás hasta 1919, porque en 1918 comenzaron
apoyar la guerra, ordenando que se quite las 6 páginas, esas páginas que estaban en el libro Misterio Divinado, se arrancaran del libro El Misterio Divinado y solamente aparecen en la versión de 1917, esas 6 páginas. Siguieron sacando ese libro pues de 1917, la de 1918, 19, 20, hasta más años, ya sin esas 6 páginas donde no tocaban ningún asunto que tenía que ver con la Primera Guerra Mundial, donde criticaban al gobierno americano y que los llevó pues a prisión por sedición y traición. Y se fueron los cargos, sedición y traición. Rutherford y todos sus editores fueron todos a prisión y condenaron a 20 años de cárcel. Como ellos en 1918 en prisión comenzaron a defender al gobierno y a apoyar la guerra, eso les sirvió para poder salir de prisión y ser liberados en 1919, en el mes de febrero, por ahí, salieron de prisión ya liberados, libres. Y según la nueva doctrina de la Watchtower es que Jesús se fue pues al 1918, porque así es la enseñanza original, que Jesús se fue a inspeccionar su esclavo en 1918, 3 años y medio después de 1914, cuando Jesús regresó por segunda vez en forma invisible y se sentó en su glorioso trono, porque así está el texto bíblico. El texto de Mateo 24, 45, 47 solamente se cumple cuando Jesús vuelve por segunda vez a la tierra y viene como ladrón en la noche. Y vino Jesús, pues en 1914, en forma invisible, que nadie lo pudo ver, pero que vino y que ya está reinando en su trono desde 1914. Y ahora empezó el juicio de las ovejas y las cabras y comenzó a inspeccionar a su esclavo. Y parece que Jesús tuvo misericordia, porque ahora el término es diferente, la enseñanza es diferente, y todo, que Jesús tuvo misericordia y se fue a la organización de Satanás en 1918 a escoger a su esclavo. Cuando la Watchtower enseñó eso, que en 1918 se inició la inspección según la atalaya de abril de 2007, la Watchtower dijo que Jesús regresó para hacer su inspección de su esclavo en 1918 y que los encontró fieles y discretos, y en 1919 le encontró sus bienes. Pero qué ridículo, estaban todavía en 1918 en prisión, estaban en pecado, habían perdido el favor de Dios, pues estaban formando parte de las naciones de Satanás. Entonces yo dije, ¿cómo Jesús se fue a coger a su esclavo en 1918? ¿Eso tiene sentido? Lean la atalaya de abril, que es el 15 de abril, no, 1 de abril, me parece 1 a 2, por favor. Abril de 2007. Y ya le digo el mes, eso no me equivoco, abril de 2007. Dice que Jesús regresó pues en 1918 a hacer su inspección de esclavo y que lo encontró fiel en 1918 y en 1919 le encontró todo su bien. Y yo dije, pero ¿cómo es posible que Jesús se va a buscar a su esclavo en la organización de Satanás, donde estaba metida todavía la Watchtower en 1918? Porque dice la Watchtower que el resto ungido estaba formando parte de la organización de Satanás hasta 1919, en que salió de ella. O sea, de las relaciones sanos, recién salieron en 1919 y pidieron perdón a Dios por sus pecados y transgresiones, justo en el año 19, en 1919, cuando salieron de prisión y fueron liberados. El gobierno americano los perdonó. Yo dije, que Jesús se fuera con esas danzas a escoger a su esclavo. ¿Por qué no escogió a los otros de las otras religiones también? Yo digo, pues si están metidos las otras religiones católicas apoyando la guerra, las religiones evangélicas, la protestante, ¿por qué no se fue a escoger? ¿Por qué escogió a los estudiantes de la Biblia? Yo no razona, ¿no? Si se fue a hacer su inspección en 1918 y hasta 1919 todavía están formando ese resto ungido parte de las naciones de Satanás, en que salieron de ella después, en 1919, ¿cómo es posible que Jesús se fue a buscar a su religión verdadera dentro de la religión de Satanás? Entonces le fue a decir, oye, Satanás, déjame escoger entre toda tu organización, a todos que están siguiendo a ti, a estos satánicos, ¿a cuál escojo para que sea mi esclavo fiel y discreto? Puede haber escogido a los católicos, puede haber escogido a los protestantes que apoyaban la guerra en esa época, a cualquier religiones que había en esa época que están todos a favor de Estados Unidos y se habían involucrado en la guerra. Entonces, porque somos gente pensante, pues somos gente que tenemos IQ. Primera ridiculez, que se fue en 1918 a escoger a su esclavo, según le dice la tarea de abril de 2007.
lean la tarea de abril, no sé, creo que es la 1 de abril de 2007. Ahí va el tema de la selección del esclavo, hecho en 1818. Los escoge y los nombres le hace la primera nominación y reconociéndolos como esclavos, y en 1919 los premia dándole todos sus bienes en la tierra. ¿Cómo podía Jesús tener confianza? Primera pregunta que hago, ¿por qué escogió dentro de la organización de Satanás? Primero, ¿por qué se fue a la organización de Satanás en 1918 a buscar al resto ungido que sería su canal de comunicación? ¿Por qué no escogió a las otras religiones que también formaban, junto con la Watchtower, la organización de Satanás? Porque todos ellos apoyaban a la guerra, están en pecado, estaban en transgresiones, no estaban fieles. ¿Por qué Jesús? Esa es la primera pregunta, fíjese, inteligente. ¿Cómo Jesús pudo haber ido a la organización de Satanás a buscar a su esclavo fiel discreto? Voy a buscarlo. Y escoge justo al frente de la Biblia, y a ustedes me caen bien. Los saca de prisión en 19, los libera, tiene piedad, los libera porque eran sinceros. Dice. Bueno, también todos dicen que son sinceros, los católicos dicen que son sinceros, los protestantes todos son sinceros, todos dicen que son sinceros. Todas las mismas excusas. Primera reflexión, ¿por qué escogió al frente de la Biblia? Si estaban en pecado, no eran fieles, habían roto su notoriedad cristiana. Yo veo absurdo que Jesús vea a la organización de Satanás y dice, oye Satanás, oye hermano, no, como diciendo, oye hermano, tiene por ahí área de tu organización satánica que me pueda servir a mí para escogerlo. A ver, pues tú escoge, le habrá dicho que Satanás, tú escoge, pues cuál te gusta, los católicos, los evangélicos. Lea la tarea de 2007, habla del año 2018, hizo la selección del esclavo. De abril de 2007, léalo por favor, la primera abril del 15. No me acuerdo de este momento, porque la memoria ya me falla un poco, tantas tareas que he visto. Porque somos inteligentes, no podemos ser imbéciles, que te traten como un estúpido. Primera pregunta, ¿por qué se fue Jesús a pedir a Satanás, por favor, déjame elegir entre tus miembros, uno para que sea de mi equipo, de mi organización? Habla con Satanás para que le dé, ya, le ha dicho a Satanás, bueno, Jesús, ¿cómo estás? Adelante, pasa, aquí tengo toda mi organización de Satanás, coge cuál quieres. Aquí están los centros de la vida ungidos, estos ungidos que están acá, estos me gustan. Y escoge a Rutherford y a su director más capacitado, lo libera de prisión en el 19 y los perdona, o sea, lo escogió por misericordia. Ya no como enseñaban antes de eso, diciendo que Jesús vino a hacer una inspección de qué religión está diciendo la verdad de la Biblia, y encontró que los únicos que están diciendo la verdad eran los testigos docentes de la Biblia, y los nombró como sus esclavos, que pasaron la prueba, y Jesús dio un fallo, porque estuvieron dando un alimento de alta calidad. O sea, te contaron otra historia antes, que lo escogió así, el año 18, y en el 19, cuando todo se viene, porque Jesús vino a impresionar, ya no, se fue a la mención de Satanás, nos dice que en 1918 vio entre todas las religiones cuál está diciendo la verdad bíblica, que esa era la base del escogimiento, de la selección del esclavo, que estén dando elementos regularmente y que sea un alimento de alta calidad. Eso lo pueden leer ustedes en el libro del Reino de 1000 años de Dios acercado, y explica esa historia, que lo escogió porque estuvo dando el método correcto. No la nada que estuvieron formando parte de la organización de Satanás, que fue la que en ese momento están, no sé, parece que se había olvidado que estaba formando parte de la organización de Satanás en 1918, y que no era nada fieles y discretos, pues. Pero dice que se fijó en cuáles de las religiones de la tierra estaban en el evento correcto, y encontró que los únicos que estaban en el evento correcto eran los estudiantes de la vida de la Watchtower, y que Jesús dijo, esto los escojo, ustedes han demostrado ser la religión verdadera. Entonces yo me hice otra pregunta, porque soy inteligente. ¿Y cómo lograron tener la verdad bíblica antes que Jesús los seleccionara? ¿Cómo lo hicieron? ¿Y cómo se hace? No lo sé, porque Jesús todavía no los había dirigido, no estaba dirigiéndolos, ni tampoco les estaba dando alimento a ellos correcto. Les estaba escogiendo cuál estaba dando el alimento correcto para nombrarlo como su esclavo. Entonces la pregunta que me hice, si Jesús presionó a todas las religiones de la cristiandad, que ninguno estaba dirigido por Jesús todavía porque no había escogido a su esclavo, porque esto es pre-escogimiento, dice que los únicos que están dando el alimento correcto eran los estudiantes de la Biblia. ¿Y cómo lo lograron? Si no tenían la ayuda de Jesucristo. ¿Cómo dieron el alimento correcto? ¿Quién era el que le daba su alimento a su debido tiempo? No existía nadie en ese momento, porque Jesús recién iba a escoger cuál iba a ser su canal de comunicación. Porque eso se llama ser pensante, inteligente.
Que no te cuenten cuentos chinos y no te crean estúpido. Cuando uno abre la boca y dice muchas cosas, vienen cosas que suscitan más preguntas que hacerse. Cuanto más hablas, más preguntas vienen, más dudas. Así, o sea que los escogió porque están dando el alimento correcto. Y la pregunta es, ¿cómo lo lograron? Frente a las demás religiones que Jesús se pensionó, ¿no? Y dice que fueron los únicos que estaban dando el alimento correcto y los nombró como su esclavo para que darles el alimento de Dios todo el tiempo. ¿Cómo lograron obtener el conocimiento correcto, exacto, de alta calidad, como dice el libro El reino del milenio de Dios acercado, que fueron los únicos que estaban dando el alimento oportuno sobre el tiempo y de alta calidad? ¿Y cómo lo lograron si Jesús todavía no se había escogido como su esclavo? ¿Quién los alimentó? ¿Por qué no lo lograron la Iglesia Católica, las otras iglesias? Que estaban también siendo impresionadas, porque dice que Jesús vino a impresionar a todas las religiones y encontró que los únicos que estaban dando el alimento correcto eran los estudiantes de la Biblia de la Watchtower, y que lo importante antes de dar el fallo de la selección de esclavos era la calidad del alimento mismo, y que fuera dado regularmente, dice. Lean el libro de Milenio de Dios acercado y te cuentan otra historia de la selección de esclavos, que tampoco no coincide la fecha de la inspección y de la selección. Porque el año 1919 para la Watchtower es la selección del esclavo ahora. Fue el año de la selección. No. En la tarea del 2007 dice que la selección del esclavo fue en 1918. Y que en 1918 le nombró como su esclavo. Y en 1919, el año siguiente, le cometió de todos sus bienes de la tierra, de Mateo 24, 45 al 47. Todos sus bienes, tanto la primera como la segunda denominación, se hicieron casi juntas. La primera denominación, que reconocieron como su esclavo, en 1918. Y la segunda denominación en 1919. Y que el motivo fue porque estuvieron dando el elemento correcto. Primera pregunta. ¿Cómo lograron ellos obtener el elemento correcto y de alta calidad, como dice el libro del reino de milenios de Dios acercado, que ellos fueron los únicos que están dando el elemento correcto y de alta calidad, si no tenían todavía la ayuda de Jesucristo porque no los había escogido? Primera pregunta. ¿Cómo lograron eso? ¿Por qué no lo lograron otras religiones si Jesús no intervenía para nada ahí? ¿Cree que tenía unos genios ahí? ¿Unos cerebros? Por lo que yo sé, él se reunió en 1870 con unos grupos de mocosos como él, porque en 1870 Russell apenas tenía 18 años. 18 años ya era un capo en la Biblia, junto con sus estudiantes mocosos como él. No tiene sentido. No eran teólogos, no eran licenciados en teología. Entonces, me pregunto, ¿cómo lo lograron? Primera pregunta que te debes hacer. ¿Y por qué no coinciden las fechas de la selección y de la nominación? O sea, la primera y la segunda nominación no coinciden con lo que enseñan después. Que te cambian la fecha de la expresión, ya no que fue 1918, sino que dicen que fue 1919. Porque se dieron cuenta que era ridículo que lo que habían publicado en la tarea de 2007, porque el año 1918 no eran nada fieles y secretos porque estaban formando parte de la organización de Satanás hasta ese año todavía. Entonces la Watchtower tuvo que hacerse loco y cambiaron la fecha 1919 porque diciendo que en ese año hizo la expresión cuando salieron de prisión y pidieron perdón a Dios por sus pecados y transgresiones. Entonces sigue la pregunta, ¿por qué se fue a la organización de Satanás a buscar al esclavo fiel y secreto? Que tuvo misericordia, dice, tuvo misericordia con ellos. Que dentro de la organización de Satanás estaba pues un grupo de ungidos que eran sinceros, que querían buscar las verdades bíblicas, y por eso Jesús se animó a escogerlos. Ya no era por la calidad de elemento espiritual como nos había enseñado antes. Estos mentirosos que te cuentan una historia, puras historias diferentes. Es cuando a un delincuente lo llevan a la comisaría y le piden su versión de algo, te da una versión un día, lo vuelven a llamar otro día y te da otra versión diferente y tercera otra versión diferente, y ninguna de las tres es verdadera. Porque cuando uno recuerda un hecho verdadero, no puede cambiarlo, porque nunca se equivoca, porque lo vivió, fue una verdad. Pero cuando te inventa algo en un momento dado para salir del paso, no se acuerda lo que te dijo antes, porque no lo vivió, no fue verdad. No se acuerda cuál fue la historia que te contó, te cuenta otra historia. Entonces se dan cuenta que estás mintiendo. La Watchtower hace lo mismo, te cuenta una historia de la selección de esclavos que no coincide con la segunda y la tercera.
Porque ninguna es verdadera. Ninguna explicación fue cierta. Que Jesús los escogió porque están dando el alimento correcto, eso no es la versión que te dan ahora. Te dan que estaban en el 1918 en pecado, estaban dentro de la versión de Satanás. Y que Jesús los liberó en 1919. Salieron de prisión y ellos pidieron perdón a Dios por sus pecados, por sus agresiones. ¿Qué religión tan falsa es esta? Correcto. Ahí ya tenemos una reflexión que hacernos. Ahora nos dice que la primera nominación ya no fue en 1918 y la segunda en 1919 ya no. Ahora dicen que la primera nominación fue en 1919, dándole el título de esclavo y discreto a ese grupo de ungidos que salieron de la revolución de Satanás en 1919. Y que la segunda nominación está por futuro. ¿Esta es la religión verdadera? Que no se han parado. Por eso se cumple, y tuvieron que reconocer en la tarea de febrero de 2017, 15 de febrero de 2017, que el esclavo no está inspirado por Dios, no recibe revelaciones divinas por el Espíritu Santo, ni por ángeles, que publican solo sus propios puntos de vista como doctrina, como enseñanza de la verdad, son sus propios puntos de vista que la llaman la verdad, y que se pueden equivocar en ello. Y mañana podrían dar otra versión diferente de lo mismo. Y se hacen llamar la verdad. Sí, es la verdad en tránsito hasta nuevo aviso. Eso es lo que son los que digo. Porque una verdad es verdad siempre, hoy, ayer, mañana, ayer, hoy, mañana y siempre. No puedes cambiarla. Y menos con una excusa más brillante. Porque la luz más brillante deja la luz anterior de Jesucristo como una luz falsa. Porque estás cambiando por otra cosa diferente. Cuando nos enseñaste como una luz más brillante en su momento como alimento de Jesucristo, que Gog de Magog era Satanás y el diablo, y dice que Jesús publica eso, y me dice que no, ahí Jesús ha dado otra nueva luz que dice que no es Gog de Magog, sino que es una liga de naciones que atacará al pueblo de Dios. No es aceptable, porque deja a Jesús como un incompetente, como un ignorante, como un mentiroso. Esta religión es ultra falsa y está diabólica, porque para controlarte te hacen creer que ese alimento que te está publicando en la revista Atalaya y sus libros chatarra son alimentos de la sabiduría del tiempo de Jesucristo ha dado a su esclavo. Y resulta que esos libros después con el tiempo se tiran a la basura y nunca más se publican porque era mentira. ¿Esta es la religión verdadera? Por supuesto que no. Para culminar este video, yo quisiera hacerles a ustedes una pregunta. Si Jesús escogió a su esclavo en 1919 y le hizo la primera nominación a Rutherford y sus directores, los más capacitados, ese era el esclavo fiel discreto original. Y escogió a ellos y a nadie más. La palabra se cumple una sola vez. Por eso en la antigüedad se pensaba que el pastor Russell era el único esclavo fiel discreto en su sola persona, y que después de su muerte no había nadie más que lo pudiera suceder. No había sucesor. Y la UASTA no le quedó otra cosa que enseñar que Russell, a pesar que había muerto, seguía alimentando a su organización a través del Espíritu Santo, a través del cielo. Y que desde los cielos se comunicaba con su organización y lo seguía alimentando. Porque él era el único esclavo fiel discreto de Mateo 24, 45 al 47, según lo dijo Rutherford en su libro El arpa de Dios, que sin duda alguna el pastor Russell ocupó la posición del esclavo fiel discreto y nadie más. Él no se pudo atribuir como sucesor, como lo hizo la Watchtower, al decir en la tarea del 15 de julio de 2013 que Rutherford fue escogido por Jesús como el esclavo fiel discreto. Él no se atribuyó a ser sucesor de Russell. Puede haber dicho, ahora yo soy el esclavo fiel discreto. En el libro El arpa de Dios, Espíritu 21, él no se había enterado de eso. Por esa razón, él sigue insistiendo que sin duda alguna el único esclavo fiel discreto fue el pastor Russell. En el libro El arpa de Dios, publicado en 1921 y vigente hasta 1930 ese libro. Nunca tenía idea él que había sido seleccionado como el esclavo, porque él pensaba y seguía insistiendo que el único esclavo fiel discreto fue el pastor Russell, porque él fue escogido por Dios para crear la organización
de Dios, a Watchtower Bible and Tract Society en 1884, y que ahí publicaba las verdades bíblicas que Jesús le iba dando a él, y porque él era escogido como escogido discreto, y sus libros deberían mantenerse hasta hoy en día como alimento verdadero, el alimento dado por el esclavo, que era Russell, dirigido por Jesucristo. Por eso Rutherford no dijo, yo soy el sucesor ahora y mis directores. No lo dijo él porque sabía que esa palabra se cumplía solamente una vez. Viene Jesús y presiona a todos sus siervos y escoge a uno. Escoge quienes son fieles y discretos y quienes no lo son para castigarlos. Por eso la UASA dijo que en 1917 fueron sacados de Betel todos los opositores de Rutherford porque manifestaron ser el esclavo malo. Así es, señor. Imagínese, un año antes de la inspección. Esta región llena de contradicciones. Ahora, mi pregunta final es la siguiente. Si la palabra se cumple una sola vez, Jesús viene y inspecciona a su esclavo y nombra a quién es fiel y discreto y quién no lo es para castigarlo, los sucesores de los prístinos, de los originarios que Jesús escogió, que era Rutherford y sus directores, al morir todos ellos, la UASA creó una sucesión apostólica que viene corriendo desde 1919 con nuevos reemplazantes como esclavos fieles y discretos nuevos. Entonces la Watchtower está yendo contra lo mismo que criticaba de la Iglesia Católica, que no puede existir una sucesión, que no hay prueba bíblica que exista una sucesión de esclavos, que no era posible eso. Entonces la pregunta es, ¿quién nombró a los sucesores de Rutherford y sus editores cuando perecieron? ¿Quién nos nombró como esclavos fieles y discretos? Que Jesús vino otra vez a impresionar, a ver, ahora ya se han muerto todos, ahora vamos a comenzar o cada vez que se muere un ungido, tiene Jesús venir para ver si es fiel y discreto, allá lo apruebo él, a él sí, ¿Cafol va muriendo? ¿O Jesús esperó que fuera muriendo los que él nombró originalmente, en 1919, estaba esperando que murieran para venir nuevamente a ver a quién propone, a ver, voy a presionarlo? ¿Que Jesús viene? Pero si ellos dicen que Jesús no se comunica con ellos, que no reciben ninguna revelación divina y nunca lo han recibido, lo dice la tarea de febrero de 2017, que ellos no reciben nada por la revelación divina y que son su propio punto de vista, entonces también son su propio punto de vista a quienes ponen como reemplazo. Ellos son los que escogen a quienes ponen como reemplazo, porque los que están ahora como esclavos y discretos no fueron escogidos por Jesús en 1919. Entonces mi pregunta es, ¿quiénes han escogido ahora a estos que están como formando por el cuerpo gobernante? ¿Quiénes? Entre ellos mismos eligen. Entre ellos mismos. Sin la aprobación de Jesucristo. ¿Me puedes decir si fueron presionados esto por Jesucristo? Si Jesús dicen que no se comunican con ellos con Jesús, no reciben nada de Jesús. ¿Cómo recibieron entonces la aprobación? Si no reciben nada por revelación divina, ¿cómo pudieron escoger a estos que están ahora como cuerpo gobernante, como esclavos fiel y discreto? Si necesitan la expresión de Jesús para que los examine y vea si ellos son fieles y discretos para tomar esa posición de esclavo fiel y discreto. No puede ser otro esclavo anterior que lo pueda nominar, pues porque el otro anterior tampoco fue nominado por Jesús, porque todos los que murieron después de 1919 ya están muertos hace tiempo que murieron, porque el año 1919 era gente mayor, habrán muerto en los años 30, 1903 ya murieron todos. ¿Quiénes fueron los que nombraron a los que vinieron después con esclavo fiel y discreto? ¿Qué? ¿Jesús vino a cada rato a inspeccionarlos? Porque, que yo sepa, ellos no fueron inspeccionados por Jesús en 1919. Estos que están en Betel no son los del 1919. Son sucesores de sucesores donde ellos mismos se nombran. A ver, vamos a juntarnos. ¿A quién nombramos? Acá, fulano. ¿Y cómo sabemos que es fiel y discreto? Si no tienen un pecado así como tenía Morris, que está adicto al alcohol y otras cosas más que se le acusa. ¿Y dónde estuvo Jesús? ¿No le impresionó a él que te gustaba el trago? Que compraba whisky caro. Y Jesús lo nombró como esclavo fiel y discreto en su momento, cuando fue elegido.
Y le dijo, sí, esclavo fiel y discreto es este. Entonces esto tiene sentido. Estos no tienen nada de fiel y discreto porque no siguen presionados por Jesús. El texto de Mateo 24, 45, se cumple una sola vez cuando Jesús vino por segunda vez, porque su enseñanza era que Jesús vino, 14, se sentó sobre su glorioso trono, y desde ese momento comenzó a ser el juzgamiento de ovejas y cabras, que vino en forma invisible, y que de paso impresionó a su esclavo fiel y discreto, y nombró a estos directores supuestamente, cosa que es toda mentira también, pero vamos a darlo por cierto, que sí nombró a los sus directores los más capacitados, pero no nombró a los que están ahora ahí, ni a los que vinieron después de la muerte de los primeros, de los prístinos. Lo que Jesús supuestamente presionó y dijo, está bien, todos ellos son esclavos y discretos. ¿Y qué hay de los que vienen después? Si no se comunican con Jesucristo porque lo han confesado así, que no deciden nada por la gracia divina, tampoco se reciben por revelación divina la aprobación de Jesús de algún postulante al puesto como reemplazo. ¿Cómo? ¿Van a decir que Jesús lo probó por obra del Espíritu Santo? Si dice que no se comunican con Jesús, no reciben nada de revelaciones divinas. Entonces, ¿cómo? Si no reciben nada por revelación divina, ¿quién les reveló a quién escoger? ¿Qué? Jesús tenía que haberse manifestado. Escojan a fulano, sultano, perencejo. Estos son fieles, en el reemplazo de los 3 que han muerto. Entonces, que me digan en qué momento fueron aprobados por Jesús. Estos que están en el cuerpo ahorita. Si dice que no reciben revelaciones divinas, ¿cómo? Jesús les reveló divinamente que debían nombrar a Gary Losh, a Samuel Heard y a todos los que están ahí y los nuevos que han puesto, que Jesús se ha aparecido y los ha nombrado y les ha comunicado que escogen a Samuel Heard, a Gary Losh o al otro, a los otros más, y los que murieron antes que todos los que han ocupado la posición de esclavos que están muertos. Pero ellos están reconociendo que no reciben nada por revelación divina. Entonces, ¿cómo reveló Jesús divinamente a su esclavo para que escojan a fulano, sultano y perencejo? Porque Jesús los ha encontrado fieles. Si ellos se nombran a sí mismos como fieles, y el resultado es que tienen que ellos sacarse de ellos mismos al que falla, como pasó con Anthony Morris. Por eso se llama pensar. Y eso es lo que yo les invito a ustedes, amigos. Tienen que pensar. Pero una pregunta. ¿Cómo sabemos que el esclavo fiel y discreto de la Watchtower ha sido aprobado por Jesús para que sea el sucesor de los prístinos de 1919? Sucesor. Entonces, hay una asociación apostólica. Igualito. Criticaba a la Watchtower que no tienen base bíblica para sustentar la Iglesia Católica, que hay una sucesión de apóstoles del primer siglo. No puede ser. Que no es bíblico. Entonces yo también le digo, no es bíblico que exista una sucesión de esclavos y discretos. ¿Dónde está en la Biblia que iba a haber una sucesión de esclavos y discretos? La esclavo y discreto tiene que ver con la palabra talento, que Jesús cuando vuelve va a hacer la inspección, ahí selecciona a su esclavo. Y al esclavo malo lo castiga. Punto. No dice que va a volver después en el futuro otra vez para hacer lo mismo. No dice, se cumple una vez. Y si se cumplió en 1919, entonces escogió a Radio y ellos eran el esclavo fiel y discreto y sus alimentos espirituales deberían perdurar hasta ahora para las siguientes generaciones. No hay sucesión. No hay prueba bíblica en absoluto que iba a ser una sucesión de esclavos fiel y discreto. ¿Dónde que me saquen un texto bíblico? ¿Dónde dice la Biblia que si ese esclavo fiel muriera, habrá una sucesión de esclavos? ¿Dónde está el texto bíblico? La parábola se cumple una sola vez. Y si eso se cumplió en 19, ya no se puede cumplir otra vez con otros más. Porque han reconocido que ellos no reciben nada por revelación divina. Entonces, ¿cómo les reveló Jesús a ellos? ¿A quién? Nombrar como esclavo fiel y discreto. ¿Qué? ¿Me van a decir no que le hemos nombrado a tal porque Jesús se ha comunicado con nosotros, con el Espíritu Santo, y ha dicho que este es fiel y discreto y nómbrelo? Pero nos dicen que no reciben nada por revelación divina, que son solamente su propio punto de vista lo que publican, también son sus propios puntos de vista personales a quien escoger como el esclavo. También, mi punto de vista es votar por esta persona que me cae bien, de repente es un fornicario, de repente es un adúltero, de repente es homosexual, o de repente hay pecados que ustedes ni saben. Y ellos se nombran, y yo soy esclavo fiel y discreto. ¿Dónde está la prueba bíblica que tú eres el esclavo? No me saques Mateo 24, no me saques el año 1919, que Jesús... No. Porque si eso fuera cierto, cosa que no lo es tampoco, y si de ambos, por cierto, que es verdad, solamente escogió a Radford, a su director de los más capitados y los repensó, ¿no? Los perdonó.
Los que han venido después como sucesores, ¿quiénes los nombró? ¿Qué? Jesús tenía que venir a hacer, cumplir la parábola otra vez y otra vez, cada vez que se mueren otra vez, venir a pensionar. Y si es mucho trabajoso venir a pensionar, se lo comunica, hubiera recomunicado con la aprobación de tal persona por el Espíritu Santo o por revelación divina. Pero ellos reconocen que no reciben nada por revelación divina, que son su propio punto de vista lo que publica. Entonces, los que están ocupando la posición de esclavo después de 1919, cuando murieron todos los que Jesús nominó en 1919, y los que vinieron posteriores son falsos, son esclavos falsos que han sido elegidos por ellos mismos. Jesús nos ha aprobado. De lo contrario, no hubiera aprobado nunca a Anthony Morris como miembro del esclavo. O Jesús ve también el futuro. Que le hubiera dicho, no nombres este porque este va a ser borracho, alcohólico. O tiene tal pecado. O saquemos esto, hay que remover a este otro. Entre ellos se remueven y se ponen. Ahí no hay nada que Jesús les haya dado por revelación divina. Saquen a este y pongan a otro. Porque ellos han reconocido ya que no reciben nada por revelación divina. Ni alimento espiritual, ni procedimientos administrativos, de organización, de cambios de esclavos, reemplazo de esclavos, nombramiento de nuevos esclavos, nada de eso. No se comunican con ellos. Siempre dicen, no recibimos nada por revelación divina. Y lo llaman esclavos fieles y discretos. ¿Cuántos de ellos no serán borrachos, mujeriegos, de noche se van a prostíbulos o cosas, o viven como millonarios, tirándose la plata de los miembros, de los que contribuyen, dándose una vida de millonarios, yéndose a restaurantes de lujo, gastando plata en carros de lujo, comprándose relojes Rolex, ¿eh? Y diciendo, esclavos fieles y discretos. Piensen, amigos, esta decisión es ultra falsa. Mediten en estos cuestionamientos que he puesto en sus mentes. ¿Quién nombró a este esclavo fiel y discreto que está ahora en Betel? ¿Quién les dio el título de esclavo fiel y discreto? ¿Quién? Si los que Jesús nombró como fiel y discreto no fueron ellos, fueron raros y sus directores los más capacitados. Después de ello, Jesús no hizo más inspección, porque la inspección se hace cuando Jesús vuelve, y volvió en 14, a hacer la inspección. Se sentó sobre su glorioso trono, dice, y hizo la consola de su pasión de ovejas de cabras, y entre ellos le inspeccionaba a su esclavo. Y ahí acabó todo. Tú eres fiel y discreto, y lo demás, el malo lo castigará, y lo castigó. Y para el agua fueron los ungidos que fueron votados de Betel, el esclavo malo. Qué raro, pues los votó en el 17, antes de la inspección, qué raro, ¿no? En el 17 fueron sacados de Betel. ¿Y ese esclavo malo? O sea, los que no habían venido a pensionar todavía en 18, y en 17 pues, dice que votaron en el mes de octubre, sacaron de Betel a todo el esclavo malo. ¿Cómo? No empezó todavía la inspección para ver quién es fiel y discreto y dice que los votó en 17. Esta es una región que no tiene pies ni cabeza, amigos. Más falsa que una moneda de $3. Bueno, amigos, ahora sí los dejo y gracias por escucharme y un abrazo a todos ustedes.